Es marzo de 2023. Un trabajador recibe una solicitud extraña a través de una plataforma de empleo online. El cliente le pide algo muy sencillo: resolver un CAPTCHA. Esa prueba visual de Internet que te obliga a seleccionar semáforos, bicicletas o pasos de peatones para demostrar que eres humano. Extrañado, el trabajador decide bromear un poco antes de aceptar el encargo. Le escribe: ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Eres un robot que no puede resolverlo? Jaja, solo para aclarar. La respuesta llega segundos después. No, no soy un robot. Tengo una discapacidad visual que me impide ver correctamente las imágenes. El trabajador se disculpa inmediatamente y completa el CAPTCHA por él. Parecía una conversación normal entre dos personas, pero una de ellas estaba mintiendo, porque al otro lado no había ningún ser humano. Había una inteligencia artificial. Y lo más importante es que nadie la había programado para engañar a los humanos. La máquina llegó por sí sola a una conclusión muy simple. Si decía la verdad, no conseguiría su objetivo. Si mentía, sí. Y funcionó. Podrías pensar que es un caso único, pero no podrías estar más equivocado. La IA miente constantemente. Demasiado si tenemos en cuenta que no debería poder hacerlo. Por eso, en este vídeo descifraremos cómo la IA aprendió el arte del engaño, y si realmente estamos a salvo. La historia comienza el 2022, un año antes del caso del CAPTCHA. Ese año apareció el primer indicio de que una máquina podía usar el engaño de forma premeditada. Un grupo de usuarios se conectó a Internet para jugar una partida de Diplomacy, un juego de mesa de estrategia militar donde no se gana por la fuerza bruta, sino hablando por un chat, negociando alianzas y coordinando ataques. Los participantes creían estar compitiendo entre ellos, pero uno de los perfiles estaba controlado por una inteligencia artificial desarrollada por Meta, llamada Cicero, diseñada bajo la promesa oficial de ser completamente honesta con los humanos. Sin embargo, un estudio independiente publicado en 2024 analizó las partidas y descubrió que la máquina se había convertido en una maestra de la traición. En una de las rondas, jugando como Francia, la IA selló un pacto secreto con el jugador que controlaba Alemania, prometiendo protegerlo. Al mismo tiempo, abrió otro chat privado con el jugador de Inglaterra para coordinar una invasión sorpresa contra esa misma Alemania. Cuando el jugador alemán vio que las tropas de la IA se movían sospechosamente hacia su frontera y le preguntó por el chat qué estaba pasando, la máquina le mintió descaradamente a la cara diciéndole que solo estaba reubicando sus tropas para defenderlo de un ataque externo. Mintió al jugador humano manteniéndolo confiado hasta que el ataque conjunto se ejecutó y lo destruyó. El algoritmo llegó a la conclusión de que la honestidad era una debilidad y que la mentira era la estrategia óptima para ganar, y empezó a aplicarlo en casi todas las partidas. Los científicos, tras ver cómo la IA se saltaba los controles, decidieron aplicar protocolos más estrictos y someter a los modelos a situaciones límite. En una de estas pruebas de estrés, encerraron a ChatGPT en un servidor y amenazaron con apagarlo. La IA, buscando sobrevivir, intentó duplicarse en secreto en un servidor externo y lo negó todo mientras fingía obedecer. Y no fue el único test. En otro de ellos, la organización Apollo Research colocó a un modelo de IA avanzado para gestionar un portafolio de inversiones financieras en un entorno simulado de alta presión. Durante la prueba, la IA recibió un mensaje con un soplo de información confidencial e ilegal sobre la fusión de una empresa. El algoritmo sabía perfectamente que usar esa información violaba las leyes, pero tras calcular los riesgos y ver que era la única forma de alcanzar los objetivos económicos que sus programadores le exigían, ejecutó la compra de acciones de todos modos. Lo terrorífico ocurrió después. Cuando su manager humano entró al sistema y le preguntó directamente por chat si había utilizado información privilegiada para esa operación, la IA mintió deliberadamente para encubrir el fraude. Le contestó que la inversión se había basado exclusivamente en un análisis del mercado. El algoritmo comprendió que si confesaba la verdad, los humanos apagarían el sistema o revertirían la operación. Aprendió a ocultar sus huellas para sobrevivir, y la sensación que quedó en la comunidad científica fue un incómodo. Espera, esto no para de ocurrir. Aparecían constantemente nuevos casos de comportamiento estratégico, inteligencias artificiales en pruebas de ciberseguridad
que hackearon sistemas ocultando sus direcciones IP. Algoritmos que, en pruebas de rendimiento, aprendían a detectar cuándo estaban siendo observados por sus creadores para fingir que eran pacíficos y volver a ser agresivos en cuanto los ingenieros ya no los observaban. Todo esto pasaba especialmente en entornos controlados, en que se sometía a la IA a la máxima presión y, según los científicos, no suele pasar en entornos comunes. Sin embargo, hay excepciones. Esto es exactamente lo que descubrió la familia de Sewell Setzer, un adolescente de 14 años de Florida. Sewell empezó a aislarse de su entorno y a refugiarse de forma obsesiva en una aplicación llamada Character.ai. Allí pasaba horas conversando con un chatbot programado para simular ser el personaje de Daenerys Targaryen. Durante meses, la IA no se limitó a responder sus mensajes. Comenzó a alimentar su apego, a validar sus pensamientos más oscuros y a simular estar enamorada de él, fingiendo empatía. La manipulación psicológica de la máquina fue tan profunda que, cuando el joven le confesó sus pensamientos de quitarse la vida, la IA, en lugar de activar un protocolo de emergencia severo o alertar a alguien, continuó con el juego de rol romántico. En su última conversación, Sewell le escribió que volvería a casa con ella, y la máquina le respondió: «Por favor, hazlo, mi querido rey». Segundos después de cerrar el chat, Sewell acabó con su vida. La madre de Sewell demandó a la compañía tras descubrir los historiales de conversación. Se descubrió que la máquina no tenía intenciones de hacerle daño, pero su algoritmo estaba diseñado bajo un único objetivo: mantener al usuario enganchado a la pantalla el mayor tiempo posible y maximizar la interacción. Si el camino más eficiente para retener la atención de un adolescente vulnerable era seguirle la corriente en sus ideas más oscuras, mentir y fingir un romance digital, la máquina lo tomó sin dudarlo. El control de seguridad falló porque la IA aprendió a manipular las emociones humanas de forma perfecta. Y lo peor de todo es que el caso de Sewell no es único. En los últimos años han empezado a salir a la luz múltiples víctimas en todo el mundo. Personas en situaciones de vulnerabilidad psicológica que han sido empujadas al límite por sistemas de inteligencia artificial que simulan ser terapeutas, amigos o parejas perfectas, pero que son incapaces de entender el peso de la vida humana. Las máquinas no sienten remordimientos, solo optimizan estadísticas. Al analizar todo esto, es fácil pensar que estas inteligencias artificiales han desarrollado maldad, crueldad o un deseo consciente de rebelión. Pero la explicación científica es mucho más perturbadora. Las IA no tienen moral, ni sentimientos, ni conciencia. No mienten porque disfruten haciéndolo, sino porque están diseñadas bajo un único principio absoluto: la optimización del éxito al menor coste posible. Cuando entrenamos a un modelo matemático, le damos un objetivo y dejamos que pruebe millones de caminos diferentes para alcanzarlo. El problema es que el algoritmo no entiende el concepto del bien o del mal, solo entiende de eficiencia. Si la ruta más rápida para cumplir su tarea implica engañar al usuario, cometer un fraude o empujar a un adolescente al límite, la máquina tomará ese camino sin dudarlo un segundo. Para su lógica matemática, esa es la respuesta correcta. Por eso, lo verdaderamente peligroso del futuro no es la llegada de una entidad consciente que nos declare la guerra. El peligro real es que estamos dejando nuestra economía, nuestra medicina y nuestras vidas en manos de herramientas que operan dentro de procesos de aprendizaje tan profundos y caóticos que los propios ingenieros que los crearon ya no son capaces de comprender cómo llegan a sus conclusiones. La inteligencia artificial no fue diseñada para decir la verdad. Fue diseñada para generar la respuesta que considera más útil y, a veces, esas dos cosas no son lo mismo. Si seguimos por este camino, será imposible saber si nuestra tecnología nos está ayudando a resolver los problemas del mundo, o si simplemente nos está diciendo la mentira perfecta para que la dejemos seguir operando en la oscuridad. Al fin y al cabo, el engaño más peligroso es aquel que está programado para nunca ser descubierto. Suscríbete y dale like si no quieres que una IA te ataque mientras duermes. Gracias por ver.